por la invitación y la idea hoy es intercambiar algunos conceptos nuevos y otros no tan nuevos sobre cómo producir forrajes en bajos alcalinos con prácticas simples. Para empezar, los suelos en función de la producción forrajera los podemos dividir en dos grandes grupos: aquellos que son suelos agrícolas de mayor productividad y aquellos suelos que lo denominamos ambientes para ganadería. A estos ambientes para la ganadería, a su vez, los podemos dividir en dos: aquellos que tienen limitaciones fuertes, limitaciones por alto contenido de sales, anegamiento, alcalinidad, alto contenido de sodio, y otro grupo de suelo, que estos suelos son generalmente clase 4, que pueden tener algún tipo de anegamiento o que se puede hacer una agricultura no demasiado rentable, que hay años donde podemos cosechar y otros años que se nos complica levantar el cultivo agrícola. Hoy nos vamos a enfocar en aquellos suelos donde tenemos fuertes limitaciones, o sea, con alto contenido de sales, sodios y son suelos alcalinos. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es, si en ese suelo está inundado o hay agua, es sacar esa agua del terreno, porque en ese lote no podemos hacer nada si hay agua, por lo tanto tenemos que hacer una sistematización. Y una vez que tenemos ese lote identificado, que vamos a hacer la siembra, tenemos que conocer qué especies componen ese ambiente, qué recursos hay, qué condiciones hay, qué especies están presentes en ese lote, para ver si es necesario reemplazarlo. Muchas veces no es necesario reemplazar ese recurso forrajero, muchas veces ese recurso es lo suficientemente valioso como para, a través de prácticas de nutrición, de manejo o muchas veces de intersiembra, podemos recuperar ese bajo sin sembrar nuevamente una pastura. Ahora, estos bajos generalmente se caracterizan por ser bajos poco productivos, estamos hablando de 2 a 3 toneladas, y en algunos casos esos bajos son invadidos generalmente por pelo de chancho y puede haber algo de gramón con algunas malezas de hojas anchas, y en ese caso sí, la recomendación sería reemplazar a ese bajo por especies adaptadas, ¿no? Como especies adaptadas podemos tener algunas C3 con leguminosas, la especie C3 típica es el agropiro, y algunas C4, principalmente la grama Rhodes y el mijo perenne. Al agropiro, obviamente, lo deberíamos encontrar en el común de los casos asociados a lotus o melilotus en función de la calidad del suelo. Si son suelos con limitaciones fuertes, entra el melilotus. Ahora sí, tenemos menos limitaciones, o sea, un pH un poco más cercano a la neutralidad, un pH alrededor de 8,5, podríamos sembrar algún lotus. Y obviamente a través de la elección de especies, de la nutrición y del manejo, podríamos hacer ese bajo que era improductivo, que estaba con mucho pelo de chancho y con mucho gramón, hacerlo productivo y persistente. Estas pasturas, ¿qué es lo que encontramos hoy? Bueno, en estos ambientes tenemos un alto riego empresarial. En el momento de la siembra, en el momento de implantación de alguna técnica, como por ejemplo la fertilización, como por ejemplo también entrar a pastorear, son suelos que pueden estar muy húmedos o muy secos, por lo tanto la práctica que yo quiera implementar generalmente tiene un alto costo o un alto riesgo de que no sea exitosa, por lo tanto hay que tener en cuenta esta condición, ¿no? Muchas veces cuando queremos implantar una tecnología. Además, comúnmente, después vamos a ver la fecha óptima, pero podemos tener problemas fuertes en la implantación. Se nos puede atrasar, en el momento óptimo podemos encontrar el suelo muchas veces con mucho contenido de humedad, que eso hace que no podamos realizar la fecha de siembra en fecha óptima. Presenta generalmente baja cobertura. Esa baja cobertura lo que nos produce es que donde el suelo está desnudo encontramos afloramiento de sales. También lo común es que sean tenemos baja productividad, y también muy común o con un muy bajo porcentaje de leguminosas. Generalmente en este tipo de pasturas podemos encontrar, puede ser algún agropiro que se implantó hace 30 o 40 años, pero
con 0 contenido de leguminosas. Y después vamos a ver cuál es la importancia de tener la leguminosa dentro de la pastura. Y obviamente muchas veces tenemos problemas de manejo. Se entra a pastorear tarde, la pastura o el agropiro se pasa, se encaña, perdemos calidad. Eso después termina formándose una mata, que eso también genera baja cobertura. Esa mata cada vez se hace de peor calidad, el animal no lo consume y cada vez, por lo tanto, se hace esa pastura menos productiva. Entonces, la realidad que hoy tenemos en nuestra zona es que el agropiro sin fertilización, implantado, tenemos una producción de alrededor de 4 toneladas, con una variación entre años de 2 toneladas aproximadamente. Eso hace que en determinados años podamos encontrar productividades que estén cerca de las 6 toneladas y otros años que estén en las 2 toneladas, 2 toneladas y media. El promedio es de 4, pero tenemos una gran variabilidad anual. Entonces, a través de algunas tecnologías de insumos, como puede ser elegir un germoplasma superior, o sea, cuando decidimos reemplazar al recurso original que nosotros tenemos, debemos hacer un análisis de suelo para ver las propiedades que tiene ese suelo y a ver qué especies podemos sembrar bajo esas condiciones. Obviamente, manejar la fertilidad. Como decía, si el objetivo es poder tener unas leguminosas, después, como vamos a ver, que además estos suelos tienen un bajo contenido de fósforo, por lo tanto, deberíamos hacer no solamente fertilizaciones fosfatadas, sino también nitrogenadas. Y algunas tecnologías de proceso, por ejemplo, momento de la siembra, forma de sembrar o sistema de siembra en la implantación y manejo. Entonces, a través de estas tecnologías de insumo y de procesos podemos lograr pasturas que sean productivas, de buena calidad y que sean persistentes. Así que ahora vamos a ver algunos ensayos o algunos resultados que hemos observado acá en Pergamino y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Con respecto al sistema de siembra, antes de sembrar deberíamos arrancar con un lote limpio, sin malezas. Generalmente, como decía anteriormente, estos suelos presentan alto contenido de pelo de chancho y gramón. Para hacer un control eficiente de estas dos malezas o estas dos especies que generalmente abundan en este suelo, deberíamos arrancar a fin de la primavera, octubre, noviembre, haciendo un control con un herbicida total, ¿no? Que haga un control total de estas especies. Y después un nuevo control en febrero para después poder lograr una pastura en marzo en forma adecuada. Entonces, una vez que tenemos el lote limpio, pasamos a la siembra. La siembra la podemos realizar en surco, o sea, con sembradora, o la podemos realizar al voleo. Y bajo 2 condiciones, con cobertura y sin cobertura. Acá, por ejemplo, tenemos siembra al voleo sin cobertura, siembra al voleo con cobertura, ¿sí? O sea, con gran cantidad de material vegetal y la semilla que queda ahí entre medio de ese material vegetal. Siembra directa, o sea, en surco con máquina con cobertura y siembra directa sin cobertura. Ahora vamos a ver los resultados en estos 4 diferentes formas de sembrar y distintas coberturas. Pero acá le quiero mencionar también la importancia de tener o de poder elegir sembradoras que nos permitan sembrar los surcos lo más cercano posible entre los surcos, ¿sí? Generalmente las sembradoras que nosotros usamos no son sembradoras para pastura, usamos generalmente sembradoras de fina. Entonces, sembrar a 17,5, siempre la leguminosa junto con la gramínea, y si podemos, sembramos la gramínea y en forma cruzada la leguminosa. ¿Qué es lo que se puede observar con estas 4 formas de siembra con distintas coberturas? Arriba tenemos la siembra directa y abajo tenemos la siembra al voleo. Fíjense, a los 75 días la siembra directa duplicó o triplicó el número de plantas a los 75 días. Ahora, ¿qué pasó a los 156 días o casi a los 6 meses? Lo que se observó es que no hubo diferencias entre lo que se sembró en siembra directa y lo que se sembró el voleo con cobertura. Ahora, sí presentó la mitad o 3 veces menos en el número de plantas cuando se sembró
al voleo y sin cobertura, que es este dato que está acá. Tenemos 30 plantas versus un promedio de 120 a 140 plantas con el resto de los tratamientos. Si bien acá con la siembra al voleo logró el mismo número de plantas que en siembra directa, fíjense que tardó el doble en alcanzar ese número de plantas. Eso hace que esté mucho tiempo esa semilla en el suelo. Eso puede llegar a ser, esta semilla puede ser atacada por enfermedades, hongos, por plagas. Entonces, esa semilla puede llegar a ser que no se transforme en una nueva plántula, ¿no? O sea, que tenemos un alto riesgo de que esa semilla sufra algún tipo de problema. Por lo tanto, lo recomendable es sembrar la pastura en directa y si es con cobertura mejor. Estos suelos son suelos demasiado finos, donde si lo trabajamos y tenemos muchas lluvias, ese suelo se plancha, entonces con la cobertura evitamos que se planche. También cuando está desnudo y se seca la parte superficial, afloran las sales y eso lo evita la cobertura. Y un poco lo que le estaba comentando se ve en esta foto, ¿sí? Dos parcelas una al lado de la otra de este mismo ensayo, y se puede observar que cuando se secó el suelo sin cobertura, el pH casi no cambió, 9,4 versus 9,2 cuando tuvo cobertura. El contenido de fósforo tampoco cambió y el contenido de sodio tampoco, pero sí el contenido o la cantidad de la conductividad eléctrica, ¿sí? Pasó de 5,4 a 14,4, o sea, casi fue, fue 3 veces mayor el aumento de la conductividad eléctrica cuando el suelo estuvo desnudo que cuando tuvo cobertura. Esto, obviamente, si la semilla está germinando bajo estas condiciones, esa sal, no solamente hay un efecto tóxico sobre la semilla o sobre la plántula que está germinando, sino que también esa sal toma agua que no está disponible para que esa semilla pueda germinar. Fecha de siembra, importante. La fecha recomendable en función de una serie de ensayos, y esto quizás no es algo nuevo para todas las pasturas, es al principio del otoño. Muchas veces podemos llegar a tener algún tipo de problemas por lluvias y puede ser que se nos atrase la fecha de siembra, pero la fecha óptima es el otoño temprano. Ahí la emergencia y la duración de la emergencia de la semilla puede llegar a tardar entre 7 a 9 días hasta 2 semanas. Tenemos una estructura de esa pastura que le damos un valor de 10, o sea, una pastura óptima, donde la podemos empezar a pastorear a principios de primavera y tenemos un muy buen desarrollo radicular. Ahora, si nos vamos atrasando en la fecha de siembra y pensamos en sembrar en invierno, lo que vemos es que la emergencia de esas semillas tarda mucho, desde 20 días hasta 50, 55 días está esa semilla germinando. Le podemos dar una estructura, un valor de estructura de 7 y tenemos un desarrollo radicular medio. Ahora, si nos vamos a una siembra primaveral, tenemos similares valores de emergencia en días de esa pastura con respecto al otoño. Tenemos una estructura muy baja, un valor de 3, y tenemos un muy bajo desarrollo radicular. Eso hace que cuando llegue el verano tengamos poca posibilidad de tomar agua de la profundidad y que esa planta pueda subsistir durante el verano, o sea, está con problemas de esa planta por sequía. Y a su vez, en la primavera tenemos mucha presión de maleza. El agropiro es una especie de muy lento crecimiento inicial, por lo tanto tenemos que estar muy atrás de esa pastura haciendo control de maleza. Es complicado si ya arrancamos con pelo de chancho y con gramón, porque no tenemos herbicida específico y además tenemos esta presión que tienen las malezas sobre el agropiro, por lo tanto es muy problemático poder sembrar en la primavera. Por eso también los colores son adredes. Color verde es lo óptimo, el amarillo hay que tener precaución y el rojo es casi prohibitivo sembrar este tipo de pasturas durante la primavera.
Implantación, lo que veíamos recién, que puede tardar entre 7 y 9 días hasta 2 semanas, en la emergencia. Ahora, ¿cuándo definimos que una pastura de agropiro o de festuca en este caso está implantada? Bueno, cuando acumula o cuando tiene 3 hojas verdaderas. Eso ocurre generalmente cuando esa plántula acumula entre 600 y 700 grados días, o sea, la planta no mide la cantidad de días, sino mide la cantidad de horas, la cantidad de temperatura que va acumulando todos los días sobre una base, generalmente las gramíneas, de 4. Entonces, por ejemplo, si hoy la temperatura media es de 14 grados y la temperatura base es de 4, significa que hoy acumuló 10 grados esa plántula. Así sucesivamente vamos sumando los días y alrededor entre los 600 y 700 grados días, esa plántula deberá tener 3 hojas verdaderas y lo podemos definir que esa pastura está implantada. Fíjense la cantidad de grados que acumulamos en Pergamino en el mes de marzo y en La Prida, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros sembramos en marzo, esta pastura estaría implantada a los 45 días. Si nosotros sembramos en abril, en función de la cantidad de temperatura que pueden acumular estas especies, en Pergamino estaríamos pastoreando a fin de mayo y en La Prida estaríamos estaríamos logrando la implantación a fin de junio. Si sembramos en mayo, lo podríamos lograr la implantación en agosto para Pergamino y en septiembre en La Prida. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a partir de estas 3 hojas, esa planta comienza a macollar. Entonces, fíjense, si nosotros sembramos en mayo, recién en La Prida, después de septiembre, esa planta comienza a macollar. O sea, está casi 100 días, 120 días, esa planta produciendo muy lentamente hasta la 3.ª hoja y después comienza a macollar. Vamos a hablar un poquito de semilla. No vi muchas empresas semilleras, así que voy a hablar tranquilo, mentira. Vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener con respecto a las semillas. Generalmente yo hablo de semilla, pero me voy a enfocar específicamente en agropiro. La semilla que nosotros consumimos de agropiro es casi un 100% de semilla nacional, no hay casi semilla importada para agropiro y generalmente tampoco hay carryover. ¿Qué significa carryover? O sea, que cosechemos este año y que la podamos utilizar el año que viene. Generalmente lo que se cosecha en febrero lo estamos usando en las siembras otoñales, en marzo, abril. No en todos los años, pero sí en algunos años tenemos problemas en la calidad de semilla. El laboratorio de Pergamino, o sea, Basigalupi, es un investigador de la experimental, hace generalmente un ensayo de muestreo y en ese año, o sea, muestra un año en particular, y esto no ocurre todos los años, muestreó en 43 lotes. En el norte de la provincia de Buenos Aires había de Bolívar, de 9 de julio, de 25 de mayo, de Junín, creo que de Bragado, 5 o 6 localidades, donde sacó 43 lotes de semillas. De esas 43 lotes de semillas, el 27% era apta para comercializar. O sea, el 63% de las semillas tenía un poder germinativo por encima del 75% para poder ser utilizada. Y ahora vamos a ver por qué generalmente ocurre esto. Después un ensayo que no le voy a mostrar resultados, pero que en el caso de semilla, el uso de fungicida y el uso de insecticida en la semilla, datos productivos en el primer año mostraron resultados positivos en la productividad de esa pastura. O sea, se recomienda el uso de insecticida en fungicida y eso se ve reflejado en la productividad del primer año de la pastura. Esto es un ensayo del 2011 del CREA y si bien no hay datos de agropiro, hay datos de Lotus mellilotus, pero con muy bajos valores de caso. Pero a mí me interesa ver el valor de festuca. Analizaron 12 muestras de festuca, que son las semillas que ellas utilizaron para sembrar. No hubo demasiados problemas en el peso de mil. Después analizaron el poder germinativo, la exigencia mínima para ser una semilla certificada es de un 80%. El promedio de esos 12 lotes dio un 81%.
Pero de esos 12 lotes, el 41% estuvo por debajo del 80% de poder germinativo. Y en el caso del valor cultural, el valor para semillas certificadas es de un 74%, esto hablando para Festuca. El promedio de esos 12 lotes dio 79% y el 18% estuvo por debajo de ese valor medio. En el caso de Agropiro, según yo consulté, es todavía peor, esto se ve mucho más reflejado en el caso de Agropiro. Por lo tanto, tenemos que analizar la semilla cada vez que vamos a sembrar una pastura con tiempo. Estos análisis llevan más tiempo que los análisis que generalmente se hacen para maíz, soja o trigo. Por lo tanto, tenemos que comprar la semilla con tiempo y analizarla para después poder sembrar la cantidad o poder lograr el número de plantas deseables. Y un poco por qué se logra o por qué tenemos esa baja calidad de semilla. Este es un trabajo que se hizo en Balcarce en 2007. Tomaron, como yo les decía, no hay carryover, la semilla que se cosecha en febrero se siembra en marzo. Entonces lo que se observa acá es que esos son días de siembra después de que se cosechó. Entonces tenemos semilla que se sembró después de 20 días y se ve que el poder germinativo era alrededor de un 86%, 85%. Ahora, cuando pasaron casi 2 meses, 55 días, el poder germinativo aumentó a un 94-95%. Esto se hizo con 3 variedades de Agropiro y de varias localidades. Entonces, ahí aumentó 10 puntos el poder germinativo. Pero el poder germinativo me está indicando cuál es el potencial de esa semilla de germinar. Y otro dato a tener en cuenta es esta barra que está acá, que me indica la semilla fresca. Las semillas frescas son aquellas semillas que no tienen ningún daño aparente, que cuando uno la pone a germinar, la semilla queda tal cual uno la puso, no ve ningún signo que esa semilla se haya puesto en mal estado y también que esté muerta, sino que no germinó, o sea que está en dormición. Eso marca que al cabo de 55 días o de 60 días, la dormición bajó a la mitad de ese número de semillas. Eso está indicando, ¿no?, el alto grado de dormición que tienen las semillas cuando uno usa este tipo de especie, ¿no? Pero el dato además interesante de semilla fresca es esta barra negra. Esa barra negra lo que me está indicando es el recuento de semillas germinadas a la primera semana. Ese recuento de semillas germinadas a la primera semana me está indicando el vigor de esa semilla. Me indica cómo puede comportarse esa semilla en el campo. Entonces fíjense, cuando tiene 20 días de cosechada esa semilla y yo la siembro, a la primera semana me germina un 30%. Ahora, cuando pasan casi 2 meses, esa semilla tiene un recuento a la primera semana arriba de un 80%. Eso está dado por el grado de dormición que tiene la semilla. Esto lo logramos cuando cosechamos, tenemos que esperar para sembrar y para analizar muchas veces un tiempo prudente para poder analizar y tener un real valor de la calidad de esa semilla. Porque muchas veces nosotros podemos analizar en este estado y podemos ver lo que veíamos hoy, ¿no? Por ahí una mala calidad de semilla, pero muchas veces es porque hay mucha semilla muerta y con el transcurso del tiempo de los días podemos mejorar esos valores de poder germinativo y de vigor. Otro dato con respecto a la semilla, el peleteo. Este es un ensayo que hizo Omar y comparó el peso, o sea, semilla testigo versus peleteada. Obviamente el peso de 1000 de la semilla peleteada es mucho mayor que el testigo, pero lo importante es que si nosotros sembramos la misma densidad, semilla peleteada versus un testigo, lo que se observa es que la cantidad de semillas viables que estamos sembrando, si sembramos kilos y no tenemos en cuenta el peleteo, estamos sembrando mucho menor número de semillas viables cuando sembramos semilla peleteada que cuando sembramos un testigo. Pasamos de 374 semillas viables a 374. Pero eso no es un problema del peleteo, sino es un problema que estoy sembrando kilos por hectárea y no semillas viables por hectárea. ¿Qué se observó? Se hicieron conteo de plantas por metro cuadrado en junio, julio y agosto y la tendencia siempre fue, obviamente, a medida que pasaba el tiempo, a tener mayor número de plántulas a medida que pasaba el tiempo. Y en general,
el logro de planta fue mayor en el testigo que en la semilla peleteada. ¿Qué significa? ¿Que el peleteo es malo? No. Significa que yo había partido de 374 semillas viables versus 372. O sea, ya partí de un mucho mayor número de semillas, porque yo sembré kilos por hectárea, no semillas viables por hectárea. Eso fue por un error, ¿no? De no haber calculado las semillas viables por metro cuadrado que yo quería sembrar. Ahora, ¿qué pasa con la eficiencia de siembra? O sea, con el porcentaje que yo logro. La tendencia siempre también es mayor, a medida que pasa el tiempo mejoramos la eficiencia de siembra y la semilla peleteada siempre superó a la semilla testigo, logrando en agosto casi un 90% de eficiencia de logro de plantas versus la semilla testigo, o sea, sin peleteo, un 75% de eficiencia de semilla lograda. Entonces hay que considerar que es importante el peleteo, como veíamos anteriormente, el peleteo además muchas veces viene con viene con fungicida, insecticida, eso se ve después reflejado en la productividad de esa pastura. También nos puede llegar a ayudar a lograr un mejor stand de plantas, ¿sí? La semilla corre mejor en la siembra, o sea, en la manguera de la siembra, y tener en cuenta esto, ¿sí? De no sembrar muchas veces kilos por hectárea, sino de sembrar semillas viables por hectárea y tener en cuenta mayor eficiencia de logro para hacer bien los cálculos y ajustar la densidad de siembra en función de esos cálculos. Densidad. Ahora voy a mostrar algunos datos de Pergamino y de Bolívar, pero si hay un punto clave para lograr en estos ambientes una pastura productiva y persistente es la densidad. Uno no debería acá pijotear, no debería dudar en aumentar la densidad o sembrar la densidad recomendada, bien ajustada en función del ambiente, porque nos va a definir después el éxito o el fracaso de la pastura. Acá este es un ensayo de Cheneiter y de Bertín, de acá de Pergamino, donde utilizó dos sistemas de siembra. Hoy yo dije que el sistema recomendable es la siembra directa y es también el más común y el más difundido. Eso no significa que no se pueda hacer un laboreo mínimo. El laboreo mínimo se recomienda siempre y cuando el suelo haya estado pastoreado con alto contenido de humedad, entonces se compactó ese suelo, o donde el agua corre y se hacen muchas veces zanjas. Entonces en esos casos sí hay que hacer una pequeña pasada, una rastra de disco para emprolijarlo, emparejarlo, para lograr después una buena calidad en la siembra, ¿no? Que todas las semillas queden a la misma profundidad. En este caso se observó que no hubo diferencias en el número de macollos en ambos sistemas de siembras, y tampoco hubo diferencia cuando se sembraron 300 semillas viables versus 500 semillas viables. Pero sí, cuando se sembraron 100 semillas viables, hubo menos cantidad de macollos que cuando se sembraron 300 o 500. Esto es importante. Esto es importante para lograr una pastura densa, ¿sí? Que es importante lograr cubrir el entresurco. Vamos acelerando. ¿Cuál es la densidad más importante, o sea, la densidad que deberíamos utilizar en función de la productividad, en función de, en este caso, de 2 años, pero que también se ve reflejada en Bolívar? Es 300 semillas viables por hectáreas, donde no produjo más si aumentamos la densidad de 500 semillas viables, pero sí se produjo la mitad de forraje cuando se sembraron 100 semillas viables. ¿Eso qué significa? 100 semillas viables, sembrar 10 kilos por hectárea aproximadamente, 300 semillas viables, sembrar 30 kilos, y 500 es sembrar casi 50 kilos por hectáreas. Y después acá lo que se puede observar es que el agropiro, cuando se dan las condiciones, responde en forma muy adecuada a la respuesta con nitrógeno, pero obviamente la recomendación no es que fertilizar con 200 kilos de nitrógeno en estos ambientes, pero sí marcar de que el agropiro responde en forma adecuada a la aplicación con nitrógeno. Vamos a acelerar un poquito. Manejo. El objetivo, como yo les decía hoy, es tener entre un 20 a un 25% de leguminosas y el resto que sea gramíneas. Ese porcentaje de leguminosas no va a aportar nitrógeno a la gramínea y no va a aportar proteína a la dieta animal. No hay datos de agropiro, yo les voy a mostrar datos de festuca,
Y lo que se puede observar es que a medida que mejoramos la fertilización de esa gramínea, obviamente podemos duplicar la producción. Ahora, cuando en esa gramínea tenemos un 20 o un 25% de leguminosas, en este caso puntual, produce lo mismo una festuca con trébol, o sea, ese trébol un 20 o un 25%, que una festuca con 150 kilos de nitrógeno. Generalmente los ensayos nuestros muestran que el trébol dentro de la pastura nos estaría aportando alrededor de 100 kilos de nitrógeno, en este caso puntual 150 kilos de nitrógeno. Pero para el caso del agropiro, junto con Lotus o junto con Medilotus, la idea es que puede llegar a duplicar la producción de pasto cuando están esos porcentajes de leguminosa. O sea, no tenemos datos que lo reflejen, pero eso se ve en el campo. Muy rápido. En función de lo que nosotros veíamos, de los problemas que hay en la implantación, en el logro y en la productividad de estas pasturas, es que en el norte de la provincia de Buenos Aires se realizó un ensayo en 12 localidades en diferentes ambientes. A modo de resumen, que ustedes lo tienen ahí, lo voy a pasar rápido, es que en muy pocos casos, en el norte de la provincia de Buenos Aires tenemos bajos salinos, alcalinos salinos. Generalmente nuestros suelos son alcalinos sódicos, no salinos. O sea, no tenemos mucho contenido de sales, pero sí son con pH muy alto y con alto contenido de sodio. Y otra característica fundamental es que tienen bajo porcentaje de fósforo. Entonces, si el objetivo es tener un 20-25% de leguminosa, deberíamos corregir también el fósforo en esa pastura. Entonces, ¿qué es lo que observamos en estas distintas localidades? Después por ahí, en la ronda de preguntas puedo profundizar un poquito más. Se implantaron distintos tratamientos, el testigo se dejó recurso forrajero original que había en esos ambientes. Después, si no, se quemó ese recurso original que había, se implantó una gramínea. En otro tratamiento se sembró una gramínea con leguminosa y otro tratamiento fue gramínea más nitrógeno. Lo que se observó, lógicamente, es la mejor respuesta cuando se hizo gramínea con nitrógeno. No hubo una mejora cuando se aplicó la leguminosa a la gramínea y versus la gramínea versus el testigo, en algunos casos se vio reflejado que se mejoraba ese suelo. Pero en el caso de Pergamino, General Villegas, en el suelo que es normal, Intrequelauquen, ustedes podrán ver estas líneas rojas que son lineales. O sea, el testigo produjo lo mismo que la gramínea. En ese caso, volviendo a la primera diapositiva, no se hubiese recomendado haber implantado una nueva pastura, sino haber, a través del manejo de la fertilización y del manejo del uso, haber usado ese recurso para hacerlo más productivo y más y después no están los datos acá, pero de mejor calidad. Esos son algunas fotos del ensayo. Acá se puede ver en Pergamino, ¿no?, el agropiro fertilizado y el agropiro sin fertilizar, o sea, se hicieron en parcelones. Acá se ve la gramínea con Lotus, que en el caso de Pergamino se terminó perdiendo en el transcurso de los años. Y acá tenemos el Mercedes, donde el Lotus lo teníamos sumamente naturalizado. En esa zona, cerca de la cuenca del Salado, o sea, cerca del río Salado, está muy naturalizado el Lotus, viene espontáneamente. En esta zona cuesta bastante más. Y sobre todo, yo no lo mostré, pero en Pergamino era el peor suelo con pH 10. Por lo tanto, lograr un Lotus con pH 10 y bajo contenido de fósforo es complicado. Bueno, ¿qué resultados observamos? Si bien hubo interacción de sitio por tratamiento, para no entrar en cada sitio en particular lo analizamos en general. Y lo que observamos es que el testigo producía 3,6 toneladas. Cuando sembramos la gramínea, duplicamos esa producción. Ahora, cuando a esa gramínea le sembramos o le agregamos una leguminosa, no logramos una gran ventaja porque con el transcurso del tiempo la fuimos perdiendo, principalmente por el bajo contenido de fósforo. Ahora, cuando a la gramínea le aplicamos nitrógeno, logramos casi un 140 más de producción. ¿Cuánto fue la fertilización? Fue alta. Fueron 150 kilos de nitrógeno, el 60% en primavera y el 40% en otoño, para poder lograr esos 8,5 toneladas de pasto. ¿Qué pasa con la eficiencia del uso de ese nitrógeno? ¿Por qué lo dividimos? Porque logramos mejor eficiencia. Pero la peor eficiencia la tenemos en otoño versus primavera. Fíjense,
El nitrógeno recuperado en el otoño, en el agropiro, de un 9 a un 17%, y el nitrógeno recuperado en la primavera de un 17 a 29% en el agropiro. ¿Eso qué significa? Que por cada kilo de nitrógeno que yo aplico en el otoño, ese agropiro me paga con 6 a 9 kilos de pasto. En cambio, en la primavera, con esta eficiencia, el agropiro por cada kilo de nitrógeno que yo le aplico me está pagando con 12 a 20 kilos de pasto. Algo de manejo para poder lograr una pastura que sea productiva, que no se formen matas y que sean de buena calidad. Es un nuevo concepto, relativamente nuevo concepto de manejar la pastura en función de la cantidad de hojas, ¿no? Las gramíneas, más o menos, tienen una constante de 3 hojas vivas, ¿sí? A partir que aparece la cuarta, la primera hoja comienza a morirse. Pero genéticamente todas las plantas no producen una hoja a la misma cantidad de tiempo. Obviamente, como dije anteriormente, las plantas se regulan en función de los grados días. La cebadilla produce una hoja cada 103 grados días, la festuca cada 204 y el agropiro cada 350 grados días. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es que si yo hice un pastoreo el 31 de mayo, la cebadilla la voy a poder pastorear cuando tiene esas 3 hojas el 28 de junio, a la festuca el 29 de julio y al agropiro el 4 de septiembre. Eso por el tiempo que tarda en aparecer una hoja. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que yo a la cebadilla la puedo pastorear 6, 7 veces, 8 veces, dependiendo del año. A la festuca la puedo pastorear 6 o 7 veces. En cambio, al agropiro no lo debería pastorear más de 4 a 5 veces al año en función de esta suma térmica o en la tasa de aparición de hojas. Esta creo que es una de las últimas. Es importante manejar a la pastura, como vimos anteriormente, en función de la tasa de aparición de hoja, porque podemos perder calidad. Acá fíjense, en función que avanza el tiempo, esa hoja cada vez se hace de peor calidad, va bajando la digestibilidad a medida que avanza el tiempo. Y lo mismo ocurre cada vez que tenemos hoja más larga. ¿Cuándo ocurre que tenemos hoja más larga? Cuando nos atrasamos en el pastoreo, cuando se empiezan a formar matas, cada vez el largo de la lámina es mayor y por lo tanto también la calidad, la digestión, la digestibilidad de la FDN y por lo tanto de la materia seca también va cayendo. Por lo tanto, debemos intentar mantener la pastura lo más baja posible, que sea densa y que no tener hojas largas porque estamos perdiendo calidad. Bueno, para cerrar lo que estuvimos viendo. Primero, en estos ambientes con limitantes, con sales, con sodio, tenemos que mirar la condición original de ese recurso. Muchas veces no hace falta reemplazarlo, algunas veces sí cuando tenemos mucho contenido de pelo de chancho y agropiro. Una vez que definimos realizar el reemplazo, hacer un análisis de suelo para ver qué especies debemos sembrar en fecha óptima de siembra, hacer una medición de qué calidad de semillas tenemos. Lo recomendable es hacer una siembra directa con cobertura, o sea, de no sacar la brosa que hay. Hacer fertilización y refertilización, si pensamos en poder cumplir con ese objetivo de tener la leguminosa, de hacer también refertilizaciones anuales con fósforo, manejar en forma correcta esa pastura, y todavía estamos viendo una brecha productiva tecnológica entre lo que nosotros medimos muchas veces en ensayos controlados versus lo que vemos en campo de productor. Por lo tanto, tenemos todavía margen de mejora en los campos de productores, como veíamos recién, de duplicar la producción de pastos con algunas prácticas de manejo, fertilización y manejo del pastoreo. Muchas gracias por su atención.